Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque vamos a desentrañar un misterio que a muchos nos tiene intrigados. Sí, amigos, vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y en particular, vamos a descubrir uno de sus secretos mejor guardados. ¿Listos para adentrarse en el mundo de la imagen, el estilo y lo que realmente se oculta detrás de esa irresistible presencia? Porque hoy, amigos, vamos a hablar de su pelo, de su barba, y de esa decisión que parece ser innegociable. Así que, sin más preámbulos, les invito a quedarse conmigo hasta el final, porque esta historia les va a fascinar. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! Can Yaman, una figura que irrumpe con fuerza en el panorama mediático, no solo por su talento actoral, sino también por esa aura magnética que proyecta. Cada aparición suya genera revuelo, y es que, seamos sinceros, tiene ese algo que atrae las miradas. Pero, ¿cuál es la clave de su encanto? ¿Es solo su físico, su carisma, o hay algo más profundo, algo estratégico en su imagen pública? Hoy vamos a poner el foco en uno de los elementos más distintivos de su look, su cabello y su barba. Y lo que vamos a descubrir podría sorprenderlos. Piensen en las innumerables fotos, entrevistas y apariciones públicas de Can Yaman. Hay una constante, una regla no escrita que parece regir su imagen. Y esa regla, amigos, tiene que ver con una elección muy personal, pero que a la vez se ha convertido en un sello distintivo. Vamos a desgranar esto poco a poco. Can Yaman, sin importar la ocasión, casi siempre luce una barba impecable, cuidada, que complementa a la perfección su rostro. Es parte de su identidad visual, casi tan reconocible como su sonrisa. Y aquí viene lo interesante, ¿qué pasa con su pelo? Muchos se preguntan si Can Yaman ha experimentado con diferentes cortes, si ha probado la calvicie, o si ha lucido melenas de estilos muy variados. La respuesta, si observamos con atención, es sorprendentemente simple y a la vez reveladora. Parece que hay una dualidad muy clara en su manejo de la imagen. Su barba es casi sagrada, siempre presente, siempre en su punto. Pero su pelo, su pelo. Aquí es donde reside el secreto. Piensen en sus personajes. Piensen en sus apariciones en alfombras rojas, en sus sesiones de fotos. ¿Han visto a Can Yaman sin barba? Es algo prácticamente inexistente en su carrera pública. Las contadas ocasiones en las que quizás se le haya visto con un ligero rastro de vello facial son contadas. La barba es su compañera inseparable. Y esto no es casualidad. En el mundo de la actuación, y en el de la fama en general, la imagen lo es todo. Cada detalle se cuida, se planifica, y se utiliza para construir una narrativa. Y la narrativa de Can Yaman parece estar fuertemente ligada a esa masculinidad robusta y definida que su barba proyecta. La barba añade madurez, le da un aire de experiencia, de hombre hecho y derecho. Es un accesorio que, lejos de pasar desapercibido, resalta sus facciones, le da profundidad a su mirada, y en general, contribuye a esa imagen de galán que tanto fascina. Ahora, volvamos al pelo. Porque aquí es donde entra la otra parte del secreto. Si bien su barba es una constante, su pelo ha sido objeto de mucha más libertad. Lo hemos visto con diferentes largos, peinados de maneras muy variadas, e incluso, en ocasiones, mostrando una versión más desenfadada de sí mismo. Pero y aquí está el giro, nunca o casi nunca, lo hemos visto con un cambio radical que implique, por ejemplo, raparse la cabeza o dejarlo crecer hasta dimensiones extremas. Existe una especie de equilibrio. Por un lado, la barba como pilar fundamental de su masculinidad y atractivo. Por otro, el pelo como un lienzo para la experimentación controlada. Y esta estrategia, lejos de ser un accidente, parece ser una decisión muy consciente. ¿Por qué esta dicotomía? Probablemente Can Yaman y su equipo de imagen han identificado que su fuerza reside en la combinación de una barba que le otorga esa virilidad distintiva y un cabello que le permite adaptarse a diferentes roles y momentos. Un cambio de pelo, ya sea un corte más moderno, un estilo más clásico, o incluso un ligero alargamiento, puede transmitir diferentes matices. Puede ser más rebelde con un peinado despeinado, más elegante con un estilo pulido, o más cercano con un look casual. Sin embargo, si Can Yaman decidiera, por ejemplo, afeitarse la barba por completo, el impacto visual sería muchísimo mayor.
Sería un cambio drástico que podría alterar significativamente la percepción de su imagen. Es posible que, al ser consciente de esto, haya decidido mantener la barba como un elemento constante, una especie de ancla visual. Piensen en ello desde la perspectiva de la construcción de un personaje. Cuando un actor interpreta un papel, el pelo y la barba son herramientas fundamentales para transformarse. Un actor puede usar postizos, teñirse el pelo, o incluso dejárselo crecer o cortárselo drásticamente para encajar en un personaje. Kanyaman, al mantener su barba como algo constante, se asegura de tener una base sólida de su propia identidad. Luego puede jugar con su cabello para adaptarse a las necesidades del guión, sin sacrificar esa característica que ya está arraigada en la mente del público. Imaginemos un escenario. Si Kanyaman tuviera que interpretar a un personaje histórico que requiriera una barba muy diferente, ¿qué haría? Podría recurrir a barbas postizas o a técnicas de maquillaje. Pero, ¿qué pasaría si quisiera interpretar a un personaje joven y fresco? Ahí es donde su pelo entra en juego. Un corte de pelo más juvenil, o un estilo más desenfadado, podría ser suficiente para transmitir esa imagen. La clave aquí es que la barba de Kanyaman no es solo un detalle estético, es una marca de identidad. Y al no tocar esa marca, mantiene una conexión directa con su público. Es como si dijera, soy Kanyaman, y esto es una parte de mí que no cambia. Y luego con su cabello demuestra versatilidad, adaptabilidad, y esa capacidad de transformación que todo gran actor necesita. Además, hay que considerar la influencia que tienen las redes sociales y los medios en la imagen de una celebridad. Un cambio drástico en un elemento tan distintivo como la barba podría generar un torbellino de comentarios, especulaciones y hasta críticas. Mantenerla, en cierto modo, le otorga una estabilidad que quizás busca en medio de la vorágine de la fama. Pero no nos equivoquemos, esto no significa que Kanyaman no tenga estilo. Al contrario. Su elección de barba, su forma de cuidarla, y los pequeños ajustes que hace en su cabello demuestran un profundo conocimiento de lo que funciona para él. Es un juego de contrastes. La constancia de la barba crea expectación sobre los sutiles o más evidentes cambios en su pelo. Pensemos en los fans. Para muchos, Kanyaman es sinónimo de esa imagen particular. La barba es un elemento icónico. Si desapareciera, probablemente generaría una sorpresa mayúscula, y no siempre para bien. Es como si un superhéroe cambiara su traje emblemático. Podría seguir siendo el mismo, pero la conexión visual se vería alterada. Y aquí es donde entra la estrategia de no tocar ciertas cosas. En el mundo del espectáculo, hay elementos que se vuelven tan representativos que su alteración puede tener consecuencias inesperadas. La barba de Kanyaman, en este sentido, se ha convertido en un activo de su imagen. Pero, ¿y si realmente quisiera experimentar? ¿Qué pasaría si un día decidiera afeitarse la barba por completo? Sería, sin duda, un acontecimiento mediático. Imaginen los titulares, las especulaciones. ¿Sería para un nuevo papel? ¿Sería una decisión personal? El misterio que rodea su elección de mantenerla intacta es parte de su atractivo. El secreto, entonces, no es que tenga una barba perfecta, que no se toca, sino la decisión consciente de mantenerla como un elemento constante y definitorio de su imagen pública, mientras permite que su cabello sea el vehículo para la variedad y la adaptabilidad. Es un equilibrio entre la permanencia de un rasgo icónico y la fluidez de otro. Esta estrategia, amigos, es algo que muchas celebridades utilizan, de una forma u otra. Se trata de identificar qué elementos de su imagen resuenan más con el público y construyen una identidad fuerte, y luego, jugar con otros elementos para añadir dinamismo y frescura. Kanyaman ha sabido identificar en su barba un pilar fundamental de su atractivo y masculinidad. Así que, la próxima vez que vean a Kanyaman, fíjense bien. Notarán esa barba impecable, cuidada, casi como una obra de arte. Y luego, dirijan su mirada a su cabello. Verán las variaciones, los estilos, los cambios sutiles. Es esa combinación lo que lo hace tan especial. El pelo sí se puede tocar, se puede transformar, se puede jugar con él. Pero la barba parece ser una declaración de principios, un sello de autenticidad que no se negocia. Y ese, amigos, es el secreto al descubierto. En resumen, hemos explorado la fascinante estrategia de imagen de Kanyaman, desentrañando el porqué de la constancia de su barba y la libertad que se permite con su cabello.
Hemos visto cómo estos elementos, lejos de ser casuales, son herramientas clave en la construcción de su identidad y su conexión con el público. Su barba se ha consolidado como un rasgo icónico, un símbolo de masculinidad, mientras que su cabello le otorga la versatilidad necesaria para adaptarse a diferentes roles y momentos. Es un equilibrio perfecto entre la permanencia y la evolución, que sin duda, contribuye a su arrollador éxito. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Espero que hayan disfrutado de la información y que les haya parecido tan intrigante CEO. Moami. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta estrategia de imagen? ¿Creen que es importante para una celebridad tener elementos distintivos que no cambien? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les interese Kanyaman y el mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.